¿Y si te dijera que hay una provincia canadiense que contiene el 3% de toda el agua dulce de la Tierra? ¿O que el 90% de sus 8.5 millones de habitantes vive en una sola franja principal de tierra? Desde una isla lingüística en América del Norte que físicamente es 3 veces más grande que Francia, hasta una enorme batería verde que alimenta la ciudad de Nueva York. Aquí tienes 15 datos increíbles sobre geografía que nunca supiste sobre Quebec. El embalse Manicouagan, a menudo llamado el Ojo de Quebec, es una de las formaciones geológicas más impactantes del planeta. Ubicado en la región de Côte-Nord, este lago se formó por el impacto de un gran meteorito hace cerca de 214 millones de años durante el período Triásico. El asteroide, estimado en unos 5 kilómetros de diámetro, creó un cráter de aproximadamente 100 kilómetros de ancho. Lo que hace única a esta geografía es lo perfectamente circular que sigue siendo. Durante miles de años, el centro del cráter rebotó para formar la isla René-Lévaseur, que en realidad es más grande que la isla de Montreal. El embalse que la rodea es testimonio de la enorme violencia de la historia de la Tierra. Es uno de los pocos cráteres de impacto visibles desde el espacio, apareciendo como un anillo azul oscuro gigante en medio del escudo canadiense. Hoy, el embalse represado es una fuente clave de energía hidroeléctrica, combinando un cataclismo antiguo con utilidad moderna. Los libros de geografía casi siempre citan la bahía de Fundy como la de las mareas más altas del mundo, pero la bahía de Ungava es una seria contrincante del título. Ubicada en la región de Nunavik, en el norte de Quebec, la bahía de Ungava es una enorme entrada fría que separa Quebec de la isla Baffin. Debido a que la bahía tiene forma de embudo, similar a Fundy, las mareas entrantes del Atlántico se comprimen en un área más estrecha, obligando el nivel del agua a subir de forma dramática. Mediciones tomadas en la cuenca Leaf, en el borde occidental de la bahía, han registrado mareas de hasta 16.8 metros, lo que compite estadísticamente con los extremos de Fundy. Sin embargo, como la bahía de Ungava es en gran parte inaccesible, rodeada de permafrost y cubierta de hielo marino gran parte del año, es difícil medirla de forma constante. Como resultado, este gigante geográfico suele pasar desapercibido a pesar de poseer uno de los mayores potenciales de energía hidrocinética del planeta. Quebec es una superpotencia hidrológica. La provincia contiene aproximadamente el 3% de las reservas renovables de agua dulce del mundo. Para visualizarlo, imagina un territorio donde el agua es casi tan común como la tierra. Quebec tiene más de 3 millones de cuerpos de agua y miles de ríos. Contiene alrededor del 40% de toda el agua de Canadá, un país ya famoso por su abundancia acuática. Este enorme volumen de agua es principalmente resultado de la última edad de hielo. Mientras que la capa de hielo Lauréntida se retiró, erosionó el paisaje y dejó depresiones que se llenaron con agua de deshielo, creando los millones de lagos dispersos con el escudo canadiense. Esta geografía define la economía y recreación de la provincia, desde el enorme río San Lorenzo, una de las grandes arterias comerciales del mundo, hasta los remotos embalses hidroeléctricos del norte. El agua es la base de la geografía física de Quebec, moldeando desde las rutas comerciales hasta la política energética. Las montañas Laurentinas, ubicadas justo al norte de Montreal, son algunas de las formaciones geológicas más antiguas de la Tierra, parte de la orogenia Grenville. Estas montañas se formaron hace más de 1.000 millones de años. Para ponerlo en perspectiva, las montañas rocosas son prácticamente bebés en comparación, ya que se formaron hace casi 80 y 55 millones de años. Cuando las Laurentinas eran jóvenes, los geólogos creen que probablemente eran tan altas y escarpadas como el Himalaya actual. Sin embargo, millones de años de erosión por viento, agua y glaciares las han desgastado hasta las cumbres suaves y redondeadas que vemos hoy. Esta geología específica ha creado un paisaje perfecto para la silvicultura y el turismo, en lugar de barreras infranqueables. La forma redondeada de estas montañas antiguas las convierte en uno de los mejores destinos de esquí de América del Norte, ya que las pendientes son naturalmente suaves y accesibles en comparación con cordilleras más jóvenes y escarpadas. Es difícil exagerar la enorme escala de Quebec. Es la provincia más grande de Canadá por superficie, cubriendo más de 1.5 millones de kilómetros cuadrados. La mejor forma de entenderlo es comparando. Quebec es aproximadamente 3 veces más grande que Francia y casi el doble del tamaño de Texas. Es tan grande que abarca 3 zonas climáticas distintas: continental húmedo en el sur, subártico en el centro y ártico en el norte. A pesar de este tamaño masivo, la geografía física hace que la mayor parte permanezca deshabitada.
El escudo canadiense, una meseta rocosa con suelo delgado, cubre alrededor del 95% de la provincia. Este terreno accidentado hace imposible la agricultura a gran escala en el norte, obligando a que la gran mayoría de la actividad humana se concentre en las tierras bajas del San Lorenzo en el sur. Básicamente, Quebec es un pequeño país del tamaño de Europa, unido a una enorme naturaleza salvaje subcontinental. El nombre Quebec es una descripción directa del territorio. Proviene de la palabra algonquina Quebec, que se traduce como donde el río se estrecha. Esto se refiere específicamente a la geografía del río San Lorenzo, cerca de la actual ciudad de Quebec, aguas arriba y abajo de la ciudad. El río es ancho y extenso, pero en este punto se estrecha de forma significativa entre los acantilados de Cap Diamant y la orilla de Lévis. Este punto geográfico fue clave para controlar América del Norte. Los pueblos originarios lo usaron como lugar de pesca y encuentro durante siglos. Más tarde, Samuel de Champlain fundó la ciudad de Quebec allí en 1608, porque el estrechamiento le permitía controlar todo el tráfico fluvial hacia el interior del continente con cañones en los acantilados. La geografía del río creó la cabina de peaje y fortaleza natural perfecta, marcando la ubicación en la ciudad más antigua de Canadá. La ciudad de Quebec es una anomalía única en la geografía urbana de Norteamérica. Es la única ciudad del continente al norte de México que conserva sus murallas originales. Estas fortificaciones, que se extienden por 4.6 kilómetros, son un recordatorio físico de la violenta lucha entre los imperios francés y británico por el control del continente. La geografía de la ciudad, construida sobre los acantilados de Cap Diamant, favorecía la defensa, pero las murallas se añadieron para proteger el flanco occidental vulnerable, mientras la mayoría de las ciudades norteamericanas derribaron sus murallas en el siglo XIX para facilitar la expansión urbana y el tráfico. El gobernador general de Canadá, Lord Dufferin, logró preservarlas en la década de 1870 por su valor histórico y estético. Hoy, esta decisión define la geografía de la ciudad, creando una ciudad alta dentro de las murallas y una ciudad baja, contribuyendo a su estatus de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Rara vez asociamos el este de Canadá con gran actividad tectónica, pero en 1663, la región de Charlevoix fue el epicentro de un gran terremoto estimado entre magnitud de 7.3 y 7.9. La zona sísmica de Charlevoix sigue siendo la más activa del este de Canadá, resultado de un impacto de meteorito de hace 450 millones de años que fracturó la corteza terrestre, creando una debilidad que ocasionalmente se activa. Relatos históricos de misioneros jesuitas describen una escena aterradora. El terremoto supuestamente hizo que el río San Lorenzo se volviera blanco con azufre y removió sedimentos durante semanas. Los deslizamientos fueron tan severos que alteraron el curso de los ríos y arrasaron bosques enteros. Chimeneas colapsaron hasta en la bahía de Massachusetts, y las campanas de la iglesia sonaron por toda Nueva Inglaterra. Sirve como recordatorio de que la geografía de Quebec no es estática. Bajo la roca antigua del escudo hay una historia sísmica compleja y activa, que sigue siendo monitoreada hoy. Uno de los impactos más visibles de la historia en la geografía de Quebec es el sistema señorial, establecido por el cardenal Richelieu en 1628. Este sistema de distribución de tierras buscaba dar a cada agricultor acceso al río San Lorenzo, que era la única vía confiable de transporte y agua. A diferencia del sistema británico que dividía la tierra en cuadrículas, el sistema francés dividía la tierra en franjas largas y estrechas perpendiculares al río. Esto permitía a los agricultores vivir cerca unos de otros a lo largo del río, creando aldeas lineales en lugar de granjas aisladas. Si observas imágenes satelitales del Valle de San Lorenzo hoy, aún puedes ver este patrón en código de barras. Es un ejemplo impresionante de cómo una decisión política del siglo XVII quedó grabada permanentemente en la geometría física del paisaje moderno. La geografía histórica trata de fronteras, y en su punto máximo a principios del siglo XVIII, el territorio administrado desde la ciudad de Quebec era gigantesco. Conocido como Nueva Francia, abarcaba una enorme forma de media luna desde la bahía de Hudson en el norte, pasando por los grandes lagos y hasta el río Mississippi y el Golfo de México. La geografía de las vías fluviales interconectadas de Norteamérica hizo esto posible. Los viajeros franceses podían salir en canoa desde Montreal y con porteo remar hasta Nueva Orleans, mientras las colonias británicas estaban encerradas contra la costa atlántica por los Apalaches. Los franceses usaron las cuencas del San Lorenzo y el Mississippi para reclamar el interior del continente. Aunque el imperio político cayó en 1763, los nombres franceses en el medio oeste estadounidense, Detroit, Des Moines, San Luis, son ecos geográficos de esa época.
Quebec es el peso pesado geopolítico indiscutible del jarabe de arce. La provincia produce alrededor del 72% del suministro mundial. No es solo una industria artesanal, es un cartel agrícola altamente regulado, conocido como la Federación de Productores de Jarabe de Arce de Quebec. Operan de forma similar a la OPEP con el petróleo, controlando cuotas para manejar la oferta y el precio. La geografía aquí es clave. Los arces azucareros requieren un clima muy específico, noches bajo cero y días de deshielo durante la primavera para producir savia. Quebec está en la zona perfecta para este proceso. Para proteger este recurso, la Federación mantiene la Reserva Estratégica Global de Jarabe de Arce, una instalación de alta seguridad que almacena millones de kilos de jarabe en barriles esterilizados. Esta reserva se usa para estabilizar los mercados globales en años de malas cosechas, asegurando que tus pancakes nunca se queden sin jarabe, sin importar el clima. Quebec muestra un caso extremo de distribución desigual de la población debido a la geografía física. Aunque la provincia es enorme, el suelo rocoso de Canadá y el clima severo del norte dificultan el asentamiento. Como resultado, alrededor del 90% de los 8.5 millones de habitantes de Quebec vive en una estrecha franja de tierra a lo largo de las orillas del río San Lorenzo, específicamente las tierras bajas del río. Esto crea un efecto de calle principal donde casi toda la urbanización, Montreal, Ciudad de Quebec, Trois-Rivières, se alinea a lo largo de una sola vía fluvial. Además, casi el 50% de toda la población de la provincia vive solo en el área metropolitana de Montreal. Esta densidad contrasta fuertemente con las regiones del norte, Nunavik, que constituyen la mayor parte del territorio pero tienen menos del 1% de la población, en su mayoría comunidades indígenas. Montreal es una ciudad que se ha adaptado geográficamente para sobrevivir a su clima, para resistir inviernos extremos donde las temperaturas pueden bajar hasta 30 grados Celsius bajo cero. La ciudad construyó el Rezo. Es el complejo peatonal subterráneo más grande del mundo, superando ampliamente sistemas similares en Toronto o Nueva York. La red consta de 32 kilómetros de túneles que conectan 10 estaciones de metro, 2 terminales de autobús, cientos de tiendas, restaurantes, hoteles, museos, universidades y oficinas. Es un enorme ejemplo de adaptación humana a la geografía física. En teoría, un residente de Montreal podría vivir, trabajar, comprar y hasta ir al cine durante todo el invierno sin salir al exterior ni usar abrigo. Básicamente convierte la ciudad en un organismo de 2 niveles, una ciudad de verano arriba y una ciudad de invierno abajo. La geografía humana de Quebec está definida por su producción de energía. La provincia es uno de los mayores productores de energía hidroeléctrica del mundo. Gracias a la topografía accidentada del escudo canadiense y al enorme caudal de sus ríos del norte, Quebec genera el 99.8% de su energía a partir de fuentes hídricas renovables. Esto ha convertido a la empresa estatal Hydro-Québec en una potencia económica. Quebec produce tanta electricidad que no puede usarla toda. Exporta grandes cantidades de energía mediante enormes líneas de transmisión al noreste de Estados Unidos, suministrando una parte importante de la electricidad utilizada en la ciudad de Nueva York y Nueva Inglaterra. En términos de geografía energética, Quebec actúa como una enorme batería verde para el noreste de Norteamérica, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles en la región. Quebec es definitivamente único como isla lingüística en Norteamérica. Es la única jurisdicción del continente con mayoría francófona y un gobierno que opera únicamente en francés. Esta realidad cultural se refuerza con leyes, especialmente la Ley 101, la Carta de la Lengua Francesa. Esta ley cambia físicamente el aspecto del territorio. Al cruzar la frontera desde Ontario o Nueva York, la señalización cambia de inmediato. Por ley, los letreros comerciales deben estar predominantemente en francés. Esto preserva la demografía lingüística frente a la presión del inglés en Norteamérica. Es un ejemplo fascinante de cómo las fronteras políticas pueden crear ecosistemas culturales distintos, preservando un idioma que ha prosperado en el Valle de San Lorenzo por más de 400 años, a pesar de estar rodeado por más de 350 millones de angloparlantes. Como uno de los últimos grandes vestigios de Nueva Francia, Quebec aporta ese je ne sais quoi a Canadá. Y aunque sé que a veces la relación entre el Canadá angloparlante y el francófono puede ser complicada, es precisamente esa relación la que hace al país tan único. Así que por esa razón, creo que a los canadienses les va mejor, teniendo algunos primos francófonos. Esta vez voy a viajar a las islas del Canal en California para explorar la extraña historia y geografía de un grupo de islas que probablemente no deberían existir. Y deberías acompañarme allá en mi canal de viajes. Espero que hayas disfrutado aprender sobre Quebec. Si fue así, suscríbete a mi canal. Y si quieres ver más videos, mira este sobre la geografía extrema de los Grandes Lagos. Gracias por verme. Hasta la próxima.